Bienvenidos a México City. Esta mañana lluviosa me encuentro con dos grandes intérpretes de música barroca, compañeros ya de mucho tiempo, tanto de la escuela como de los escenarios, tanto como público, como en los espacios, como los museos, y en donde tenemos la oportunidad de escuchar esta música. Aunque no lo crean, hay pocos intérpretes, y de esos pocos, menos que objetivamente se enfocan, se concentran en dicho repertorio, y hay tanto por hacer, y tan volátil y tan diferente que es la música barroca. El maestro Jacobo Popp, flauta de pico, el gran actor y cantante Rami Martínez. Quiero empezar preguntándote, tú ya has tenido la oportunidad no solo de interpretar, sino también de grabar repertorio barroco, novohispano, antiguo. En el pasado, ¿cómo empezó todo esto? ¿Tu formación fue desde el principio musical, actoral? ¿Cómo fue tu formación, si quieres resumirme un poco? Sí, pues mi formación es escénica principalmente. Yo soy, antes que músico, actor. Lo tengo muy claro, pero mi formación musical a la fecha lleva más de 10 años. Inicié en la escuela donde yo me formé, en Casa Azul, en Artes Escénicas Argos. Nos daban clases varios maestros del CIBAM, del Centro de Formación de Talentos de Ópera. Nos daban clases de canto, de solfeo y demás. Yo continué siempre con esa formación extracurricular de la escuela y continué en la Universidad del Claustro de Sor Juana, que es donde nos conocimos, Jacobo y yo, en el coro de la maestra Rita Guerrero, donde yo permanecí un promedio de 7 años. Continuó Luis G. Díaz en ese coro, educativo, formativo, escénico, que lo sigue siendo. Y yo estudié año y medio en la Escuela Superior de Música con el maestro Carlos Hinojosa, en la Cátedra de Música Antigua. Estuve ahí con él como oyente. Maestro Carlos Hinojosa, que ha de alguna manera promovido a cantantes y ensambles de música barroca. Varios han salido de manos de él, hasta proyectos de él, y no por nada, de allí vienes tú también, y allí es en donde supongo todo este repertorio quisiste hacer tuyo, ¿no? Te llamó en especial la atención, o sea, no nada más fue de gusto, sino dijiste quiero hacer algo con él. Sí, claro, digo, en base a todo lo aprendido, ¿no? Tanto en el coro con Rita como con el maestro Hinojosa, con el mismo Luis G. Díaz, y con otros maestros que he tenido la fortuna de continuar mi formación como cantante, pues empezamos a hacer una selección, ¿no? De repertorios que nos gustaría trabajar juntos, y de ahí se empieza a desarrollar esto que es Fábula y Música. Y ahora también, por ejemplo, que Jacobo sacó su disco de solista, en el que también colaboramos como grupo, pues se han ido gestando del mismo proyecto de la música antigua, subproyectos que suman, ¿no? A ambas partes. Ya que lo mencionas ahora al maestro Jacobo, el compañero de la Nacional de Música, yo que estudié educación musical, él desde el principio, flauta de pico, instrumento para autonomacia en la música barroca, que desde el principio, ¿no? O sea, fue la flauta de pico, no la flauta en general o la flauta transversa. Tú empezaste directo con el repertorio barroco. Sí, bueno, no tanto barroco. Yo empecé con la flauta a los 7 años, bueno, y también con el canto. Y bueno, fue un poco autodidacta, después empecé con clases particulares de niño, pero siempre ha habido mucho desconocimiento del instrumento, de su repertorio, de sus capacidades. Y yo por mi parte me puse a investigar un poco más sobre la historia del instrumento, me di cuenta los compositores, y como dices, hay un gran bonche de música barroca para el instrumento, pero en realidad es un instrumento con un repertorio súper amplio. Tiene medieval, renacentista, barroco, romántico, lo cual es muy poco conocido o poco sonado, y la mayor parte del repertorio del instrumento es música contemporánea. Eso está muy interesante, saber que la flauta de pico es parte de la música contemporánea también, y irónicamente no se toca tan seguido, irónicamente. O sea, siempre está el flautista de pico, siempre recargado en lo barroco.
Obviamente la referencia de un maestro como Horacio Franco, que él es en México, justamente esa guía, ese punto de partida de esta flauta contemporánea a la que se refiere el maestro Jacobo. Pero bueno, volviendo a ti, a tu trabajo, coincides con Rami desde que estaban en la Universidad del Claustro de Sor Juana. Con Rita Guerrero. Con Rita Guerrero, ella nos presentó, Jacobo tocaba y cantaba con nosotros en el coro. Hacía ambas cosas, ¿no? Según, depende del proyecto, y a su vez él estaba en el ensamble Galileo, ¿no? O sea, tú tocaste en el ensamble Galileo, ese ensamble en donde Rita Guerrero también adopta, después de toda su trayectoria y después de todo lo que hizo con y por la música popular mexicana, también abordó este repertorio y le dio, de alguna manera, hacerlo fresco. Esos son los intérpretes que necesitamos para una música que pareciera tan cerrada como la barroca, como la antigua, que llegue un intérprete y que le abra las puertas con el público y con los compañeros vamos a hacerla, vamos a tocarla. Este es un resultado de ese entusiasmo. Es contagioso, uno quiere escucharlos, uno quiere estar con ellos, uno quiere conversar con ellos. Entonces, en estas oportunidades coinciden ellos, como dice el buen maestro Rami, han salido varios proyectos como sus grabaciones, sus primeras 2 grabaciones, ya son 2 discos, sendos discos dedicados al repertorio, sobre todo novohispano mexicano, uno inclusive recargado en el uso de los textos de Sor Juana, que es el primero. El segundo, el de Venid Mortales, Venid es Mortales, el que está enteramente dedicado a los villancicos y letras de Sor Juana. Exactamente, como nosotros sabemos, Sor Juana si compuso música o villancicos, no se encuentra. Sin embargo, sus textos fueron usados por otros autores, inclusive más recientes, y lo que hizo Rami fue una recopilación en esta grabación. Pero y el otro es el Perú de... sí hay partituras de los villancicos, ¿no? Más bien, otros compositores de otras partes del mundo han abordado los textos de Sor Juana y los han utilizado. ¿Pero ella no le puso la música? No, porque no sobrevivieron. Se cree que alguien los tiene guardados en un cajón, secretamente. No vamos a decir quién aquí. Y no vas a decir, no vamos quién, a decir quién. Pero ahora sí que en este pequeño lapso de chismes existe la posibilidad de que mucha de esa música sí esté en algún lugar. No es que esté desaparecida, se sabe que existe por algo. Pero bueno, diga quién fue. pero bueno, de cualquier manera, el punto de referencia ahí está. ¿Y el otro disco que habías hecho, maestro Rami? Sí, el Incendium Amoris, que fue el primer disco que grabamos, que incluye también letras de Sor Juana, de Lully, del burgués gentilhombre de Lully, algunas canciones de distintos cancioneros de la península ibérica. Es un poco más, más mezclado, digamos, o más variado. Más variado, pero con el tema un poco de la cosa amorosa. Exacto, Entonces, todo en existe una relación al selección amorosa, inclusive colaboras con esta gran maestra, gran guía también de nuestra escuela, un poco colaboras con Verónica Murúa. Ella que canta ahí participa con nosotros, exacto. Exactamente, entonces otro puente de otro entusiasmo, un pensamiento entusiasta en defensa del repertorio de la música vocal mexicana, toda, hasta la popular, hasta las canciones de nuestros cancioneros del siglo XX. Y Verónica es una necia también con sus proyectos de promoverla. Entonces, aquí los maestros dialogan artísticamente. Ahora, maestros, tuvimos la oportunidad de grabar un video en el cual estamos ante este trabajo, este proyecto. Son unas canciones, ¿verdad? Sí, 2 piezas. 2 piezas, la primera. La primera que grabamos fue Niñas y Encontrares Durmiendo a Cupido, que es del manuscrito Guerra, un manuscrito con más de 500 canciones de amor profano, español, de reciente descubrimiento, el cual el maestro e investigador Manuel Vilas, que es uno de los mejores arpistas e investigadores de esta música español, nos hizo favor de compartir la edición de esta pieza. Y la otra es Abrix mi Galanica, que es de la tradición sefardí, ¿no?
en nuestro ámbito muy conocida, pero pues hacemos una apropiación, una versión propia, ¿no? Porque es en nuestro ámbito muy conocida esta canción sefardí del siglo XV, si no me recuerdo. Es medieval. Sí, es anterior al 15, pero en el 15 es cuando se difunde, digamos, ¿no? O sea, ¿Por qué es tan conocida? A ver, platícame. Por tantas grabaciones, interpretaciones, inclusive textos variados que exacto, tiene. hay muchos Es textos como variados. una especie de la misma canción con muchas versiones hasta de texto. Inclusive existe en sefardí, en esperanto, en español, en portugués, vi varias versiones. Sí. Y todas, ese es el encanto de la música barroca, que puede ser la misma pieza instrumental o la misma canción con diferentes textos en diferentes idiomas, porque de alguna manera se empieza a expandir por todo el mundo, o por lo menos toda Europa, porque gusta la melodía, porque gusta la idea, y a veces hasta se rompe la idea de la canción, del texto original, sale otra, pero sigue siendo, digamos, la misma, se le conoce que en el nombre básico. Esta manera orgánica de desarrollarse la música es parte de este juego. Rami, en tu aportación, ¿sientes que está mucho más apegada al texto de cierto momento, cierto tipo, con la orquesta? Ahora sí que descríbeme tu versión. pues nosotros lo que tratamos en esta versión es de que, aunque conservamos obviamente la misma melodía, sí hacer ciertas variaciones, no tendría sentido replicarla exactamente igual a otras versiones que se han generado, que no quiere decir que no sean buenas, al contrario, ¿no? Pues esto es lo interesante de esta música, y yo creo que lo que la ha hecho permanecer, es la melodía, ¿no? Sí, totalmente. Pues es que de todas estas piezas lo único que existe escrito es la melodía. Entonces allí está el reto y a la vez lo interesante y lo bello, ¿no? Es todo lo que tú puedes hacer con esa melodía. Yo cuando empecé a tocar música sefardí, yo dije, ¿y ahora qué hago, no? Porque pues solo está la melodía. Entonces muchas veces algunos intérpretes lo que hacen es doblar la melodía, octavas o cosas así, ¿no? O crear pequeños motivos melódicos, rítmicos que vas repitiendo a lo largo de la melodía, que es algo como lo que hicimos nosotros. Y bueno, algo muy importante es toda la influencia árabe y oriental que tiene la música sefardí. Que mucha gente que no conoce de los sefardí al escucharlo dice, me suena como árabe, me suena como oriental, y pues sí, no están tan perdidos. Son escalas de ese tipo, ¿no? Entonces, para hacer un arreglo en esta música, lo primero es descubrir la escala y en base a ello, pues jugar, ¿no? Con las melodías, con motivos rítmicos y demás. Lo que nosotros hicimos al principio fue un juego entre la guitarra barroca y la flauta, como pregunta y respuesta, con pura improvisación. Y ya después Rami empieza cantando la melodía y vamos acompañándolo de diferentes formas, ya sea junto con la voz o también como un tipo de respuesta con la voz. No sé si quieras comentar algo al respecto también, hablando de ahora de las grabaciones del maestro Jacobo. Él también tiene una grabación de música barroca, esta sí es barroca, flauta de pico y ensamble. De hecho, hasta grabó las 4 estaciones, una de las pocas grabaciones mexicanas de las 4 estaciones de Vivaldi en un arreglo de flauta de pico. Eso es muy brillante. Pero en general la grabación, el proyecto, ¿cuál fue la idea? Pues bueno, como dices, pues siempre he tocado mucho la música barroca. De hecho, es lo que más toco. Y al principio yo tenía la idea de hacer un disco en el que mezclara 2 estilos muy diferentes que me gustan mucho, que es el impresionismo con el barroco, y tratar de conjuntarlos, lo cual es un poco complicado y más con un instrumento. Al final la idea quedó solamente en música barroca, y lo que se me ocurrió fue hacer como un tipo de muestra, por eso se llama el disco Aperitivos, de diferentes estilos de música barroca y también con diferentes ensambles. Pues yo en lo que llevo de trayectoria pues he trabajado con muchos grupos y pues a veces es difícil encontrar gente con la que puedas trabajar por un largo periodo, ¿no? Por ejemplo como con Rami y Fábola, pues es un grupo ya muy bien establecido que lleva muchos años. Entonces yo lo que he tratado de hacer ya actualmente es buscar ensambles con los que pueda trabajar ya de manera indefinida o por mucho tiempo,
Entonces son los ensambles que busqué en el disco. Y bueno, tener diferentes ensambles le da mucha variedad al disco y también diferentes formas de interpretar y diferentes repertorios. Como dices, la primera pieza es de Las Cuatro Estaciones, La Primavera y el Allegro, y es un arreglo de Jean Cassignol, un flautista de flauta transversal francés, y aquí es un gran reto hacer un arreglo para 3 instrumentos cuando el original es para 5. Entonces el resultado es bastante bueno. Algo que me quieras comentar de tus otras grabaciones? Ya hablé de los famosos primeros discos, pero después tuviste la oportunidad, pues como actor, enamorarte de ese repertorio que es, por ejemplo, de Kurt Weill, que pues textos de Brecht, o sea, el teatro y la música se fusionan en casi una cosa posmoderna, sociopolítica, que todo actor quiere abrazar. Eso es algo que grabaste. Sí, también tuve la oportunidad de grabar de estos, de Kurt Weill y Bertolt Brecht, el musical Happy End, en una versión un 80% en español y un 20% en inglés. Contamos con la fortuna de que los que ostentan los derechos, Universal Edition, aprobaron el proyecto, apoyaron el proyecto y se pudo grabar con ciertas limitantes y condiciones. Se editó con una disquera transnacional y nos fue muy bien. Se hicieron ciertas presentaciones, se hicieron unos cuantos videos también al respecto, ilustrativos, de algunos cineastas que donaron su trabajo para hacer estos videos e ilustrar el trabajo. Y pues es como la otra parte, ¿no? Una experimentación también en música, que es música escénica, que es mucho a lo que le apostamos nosotros como grupo, que la música, y esta es una herencia de mi maestra, de Rita Guerrero, que la música se vea, ¿sabes? Que de cierta forma, y hasta donde lo podamos hacer sin afectar a la misma música, sino enriquecerla y que el público tenga la opción de ver la música, no nada más pararnos y tocar y como soldaditos, que también está muy bien, es otra forma de interpretar la música, y ya hay varios ensambles que lo hacen muy bien así. Nosotros no somos ese tipo de ensamble, tratamos como de apostarle a ciertos guiños escénicos, a tener una iluminación, ¿no? a contar algo visualmente, pero que tenga que ver con la música. La música barroca y la música novohispana y toda esta música igual, lo invita a hacerlo. O sea, no puedes quedarte efectivamente en lo estático. Siempre quieres hacerlo, inclusive con que los mismos cantantes toquen, que los mismos instrumentistas canten, hagan el coro. O sea, es como la integración. Es la idea de hacer una música, hacerla propia, pero también en compañía, ¿no? Nunca... Eso es más propio de otro tipo de, quizá, de músicas o épocas. Pero tú mismo lo estás diciendo, el repertorio me lo pide, mis maestros me lo compartieron, me lo dieron a hacer. Y estas piezas no platicamos sobre la otra. La otra es la de Niña. La de Niña, sin contrarios, durmiendo a Cupido. Esta es una pieza de un tono humano, es música profana, del cancionero El Manuscrito Guerra. Es una pieza mitológica, muy divertida, también sencilla. Lo que tiene esta pieza, y esta pieza está incluida en el disco, o sea, participamos como Fábula y Música en el disco de Jacobo con esta pieza, de la que hicimos el video. Y nos gusta tanto tocarla, el público la disfruta mucho. Lo que notamos mucho, o lo que yo percibo, es que capta muy fácil la atención de la gente esta pieza. ¿Sabes? Es un divertimento. Por lo regular cerramos conciertos con esta pieza, de que la hemos empezado a tocar y trabajar. Y por lo menos en mí ha despertado el interés de tratar de buscar más temas de este manuscrito, ¿no? Del Manuscrito Guerra, para quizá en un futuro, si el maestro Vilas nos cede más material, hacer un programa, ¿no? del Manuscrito Guerra. Un programa, un disco, no sé. Un programa, un disco, merecería totalmente un disco con esta idea, ¿no? Este manuscrito y con el ensamble. Ese es como el futuro, ¿no? Sí. Hacer justamente ese es el proyecto. ¿Otros proyectos, maestros? Pues tenemos que promocionar estos discos, tanto el de aperitivos barrocos como el Villanescas al corrido, que también es un lanzamiento
como resultado del posgrado que hice, y pues a causa de las condiciones mundiales, ¿no? Hemos hecho el lanzamiento pero meramente digital, hemos hecho prensa, videos, entrevistas, pero no hemos podido realizar una presentación. De tu tercer disco, ¿no? De música barroca. Ajá, que, que tiene la portada tú con la Google. No hemos hecho una presentación a público. No se ha podido. No se ha podido. Lo que sí hicimos fue un concierto especial para la Casa de México en España, ¿no? Pero presentar los discos como tal lo tenemos en pausa. Y eso, si no lo logramos en este año, ya lo estamos proyectando para poderlo hacer en el 2022 como merecen los productos, ¿no? Que grabamos. Y ahí estaré yo, parte del equipo, como siempre me has llamado, inclusive para vender tus discos, y fue la oportunidad que tuve de conocer tu trabajo, de estar contigo, de seguirte, Jacobo, compañeros de la escuela, y verte trabajando y compartiéndonos este repertorio. Para mí un orgullo, te voy a seguir maestro también. Estoy completamente encantado de platicar con ellos, de que Pablo y yo estemos aquí difundiendo con mucho cariño, con mucho halago y respeto este trabajo. Sin más, buenos días, buenas tardes, buenas noches. La lluvia se está despidiendo. Gracias.